Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían llegar hasta Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por ese agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de estos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados pensaron: ¿por qué éste habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. El hombre inmediatamente se levantó, cogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. ¿Cómo hacemos para llegar hasta Él? Hermanos, cuando comenzamos a plantearnos esta interrogante, ya es que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón la inquietud, la interrogante para llegar hasta Jesús. En este relato del Evangelio de Marcos se nos contó cómo unos amigos de un paralítico, no sabemos su nombre, sabemos que no podían llegar hasta Jesús por la multitud que dice el relato, así comienza el Evangelio, que una vez que corrió la voz que estaba en casa, la gente se aglomeró, que ya no había sitio para nadie más. La puerta estaba abarrotada, la gente acosaba a Jesús. Entonces, los que llevaban al paralítico, amigos de verdad, idearon desmontar el techo, abrir un hoyo para bajar hasta Jesús a su amigo que estaba enfermo. Aquí yo quiero detenerme un poco para que consideremos esta actitud de verdaderos amigos de este paralítico, porque resulta que muchas veces en la vida nos podemos plantear: ¿quién es el buen y verdadero amigo? El buen amigo es el que hace todo lo posible por llevarnos en el buen camino para acercarnos cada vez más a Jesús en su iglesia. Así de sencillo. Cuando uno encuentra almas que son, como decía el Papa Benedicto, paganos bautizados, porque se confiesan católicos pero no son practicantes, uno tiene un reto, y ese reto es empezar a pensar cómo podemos ayudar de esa situación pecaminosa, de esa situación en la que ese hermano, ese prójimo,
puede acercarse a Jesús, dejar esa ignorancia y por lo tanto salir del pecado, porque al estar lejos del que es la luz, que es Jesús, se vive en la oscuridad, que es el pecado. ¿Cuántas personas decimos que son nuestros amigos en la vida? ¿Y saben qué? Muchas veces, esas personas que hemos considerado nuestros amigos son los verdaderos y más peligrosos adversarios que tenemos y enemigos, porque sacan información y luego, como chisme fresquito y valioso, lo llevan ante quien nos puede hacer más daño y nos puede perjudicar. Por eso se dice también aquel viejo refrán: de las aguas mansas líbrame Dios, que de las bravas me libro yo. Porque los que se suponen ser amigos se presentan como cercanos, comprensivos, serviciales. Mas lo que les motiva en el corazón a ser así con nosotros no es verdaderamente sacrificarse para sacarnos de las dificultades. Y pienso lo primero en la dificultad espiritual, que es la más prominente y la más importante. Mas cuando algunas personas se nos acercan con máscaras de amistad, quizás lo que pretenden es sacar provecho ellos y no servir al que ellos dicen que es su amigo. ¿Y qué clase de provecho se saca? Bueno, depende lo que se piense, lo que se conspire, lo que se pretenda alcanzar. Si aquella persona tiene fe en su corazón y cree firmemente que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay camino de felicidad y de solución verdadera de raíz a los problemas, esa persona nos va a llevar a Jesús. Mas, si esta persona no tiene a Dios en su vida y se presenta como gran católico, porque suele suceder, hay personas que se vuelven expertas en ponerse máscaras de beatitud, de personas que no quiebran un plato y que parecen como muy devotas, y por dentro son aves de rapiña, que lo que quieren es comer carne, es decir, carroña, y destruir más al que ya está caído. Bien, volvemos a poner los ojos en esta escena. Los amigos se sacrifican por el paralítico. No es fácil dar el tiempo para este servicio, subirse en escaleras o como sea hasta el techo, desmontar el mismo, sean tejas, sean pajas, lo que haya sido, madera. Eso incurre en trabajo, en molestarse. Y luego subir con cuerdas, porque me imagino que no había de otra manera, o no habían tecles en ese tiempo para subir al paralítico y luego descenderlo hasta Jesús. Bueno, esta actitud es la de los verdaderos amigos, no de aquellos que nos empujan y nos hunden cada vez más al pecado. Ahora veamos la actitud de Jesús. Jesús se va directamente a lo más grave, a lo más peligroso, al peor de los males. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entre el mal de la parálisis y el mal del pecado en el corazón, Jesús se va a lo más importante primero, al perdón de los pecados de aquel doblemente enfermo. Pensemos aquí. ¿Cuál es la actitud o la motivación o el resorte o el impulso que yo tengo para buscar a Jesús? Podría ser nada más que me saque de un problema, que me saque de un clavo, como decimos. Mas, ¿cuál es ese problema? Podemos considerar parcialmente como lo peor una enfermedad incurable o una parálisis como el caso de este evangelio, o un diagnóstico irreversible de enfermedad, o no vemos horizonte para salir de una crisis económica o de una crisis política, lo que sea. Hermanos,
la causa, el origen de todos nuestros males es el pecado. Es nuestro egoísmo, es nuestra soberbia, es nuestra mentira. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y no me importa que se hundan los demás. Esa es la causa de tantos males en el mundo, de todas las guerras, de todo lo que es injusticia. Por eso la injusticia precisamente es pecado. Pues bien, ahora veamos a los terceros que están aquí siendo testigos de lo que Jesús realiza. Y son los líderes religiosos, los que conocen de teología. Allí los escribas que espiaban a Jesús comenzaron a pensar, ¿y qué es esta blasfemia? El único que puede perdonar los pecados es Dios. Cuando yo leo esto, pienso en aquella reflexión soberbia, equivocada, no humilde, de quienes dicen y discurren, ¿y yo por qué me voy a ir a confesar con este sacerdote si es peor que yo? Si me he dado cuenta que es borracho, me he dado cuenta que lleva doble vida, este sacerdote que es un glotón o que es un maricón, o este sacerdote que tiene una querida, y empezamos a convertirnos en jueces terribles, implacables, contra aquel que el Señor ha llamado para hacerme su misericordia, para alcanzar mi perdón. Esto se llama soberbia. Y me viene aquí a la mente aquello que muy frecuentemente nos sucede y que Jesús en otro pasaje nos lo advierte. ¿Por qué ves la mota, la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Hermanos, así nos movemos en medio de estos ambientes y de esta vida. Somos peritos, expertos en ver los defectos de los demás, pero no los nuestros. Y mientras no enfoquemos nuestros propios pecados y defectos, no vamos a salir del problema de raíz. Pues bien, Jesús que ve el fuero interno, porque dice el texto, ellos pensaban. ¿Quién lee los pensamientos? El único que lee los pensamientos es Dios. Y Jesús, por ser Dios, sabía lo que pensaban en sus adentros aquellos envidiosos y mezquinos escribas. Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Por otro lado, ellos veían al hombre, no veían a Dios. Pero la segunda parte del Evangelio, que los ha de haber dejado perplejos, es para que el que tiene un poquito de cerebro caiga en cuenta que aquel que ha perdonado los pecados, como se los está evidenciando luego, es verdaderamente también el Hijo de Dios. Ahora Jesús, para que vean que tiene también poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Acaso no son estas mismas las palabras con otros términos, o mejor dicho, el mensaje es el mismo, que ustedes y yo escuchamos cuando humildemente enfermos por la mordedura del pecado, nos postramos ante Cristo en la persona del sacerdote para pedir humildemente que perdone mi pecado, que sane mi corazón, que me cure de la maldad? Es lo mismo. Una vez que somos perdonados, en ese juicio, porque ahí se da un juicio en el sacramento de la confesión, el sacerdote escucha que el pecador se reconoce culpable y el sacerdote in persona Christi, es decir, representando a Cristo, absuelve, perdona los pecados del penitente. Esto no es una fórmula mágica. No es que yo me voy a ir a confesar pensando que voy a seguir pecando y que lo voy a seguir haciendo porque no me importa
con nadie, ni siquiera con Dios. Si esto hacemos, no vamos a alcanzar el perdón de los pecados en el sacramento, ni en ninguna parte. Es necesario estar arrepentido. Y eso solo lo ve Dios, porque eso solo sucede en el interior de la persona, en lo más hondo de su ser, de su corazón. Pues bien, lo mismo sucede en cada sacramento de la reconciliación. Levántate. Sí, nos levantamos de la postración de nuestras miserias, de nuestros pecados, egoísmo, soberbia, lujuria, ambiciones, perezas. Nos levantamos con la gracia de Dios y luego regresamos a la casa, al ambiente, a la familia, al trabajo, para dar testimonio de Jesús. Que nos vean levantados, que nos vean caminando, es decir, ya no derribados, ya no postrados, sino por la gracia, levantados y manifestando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén.